Buenas tardes. ¿Me escucha? No, no, ¿sí? Vale. Buenas tardes. En nombre de la Fundación Cultura Taurina, quiero dar las gracias a Bodega Fernández Gao por el habitual acogimiento, a don Miguel Aranguren, a José Ruiz Muñoz por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta jornada, a doña Tania Barcelona, delegada de Cultura, Turismo, Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, a nuestro queridísimo concejal de Cultura, Francisco Zurita, profesionales del mundo del toro, presidentes de plazas de toro, representantes de entidades taurinas, aficionados. Hoy retomamos las sextas veladas taurinas con un prisma muy diferente a las pasadas ediciones. Recordemos que las veladas taurinas nacieron con el propósito de contrarrestar el desproporcionado ataque a nuestra cultura taurina por parte del anterior gobierno socialista de la señora Mamen Sánchez. Afortunadamente para nuestra cultura taurina, en nuestra ciudad ha pasado de ser perseguida a ser apoyada por el nuevo gobierno de nuestra alcaldesa María José García Pelayo y todo su equipo. Hoy día ya estamos trabajando en la adecuación de las instalaciones municipales taurinas, donde está ubicada nuestra Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez de la Frontera, fundada en el año 1986, con el propósito de reabrirla antes de que finalice el presente año 2024. El pasado 10 de junio se firmó el contrato de concesión administrativa de la parcela con una superficie de 7.976 metros cuadrados para la creación y gestión por parte de la Fundación Cultura Taurina de un centro de divulgación, aprendizaje y biodiversidad de la cultura taurina. Desde la Fundación Cultura Taurina pedimos sentido común. Después de 8 años de cierre, por un capricho político de nuestra escuela taurina y de sus instalaciones, debemos de ser pacientes, teniendo claro que este nuevo proyecto será a largo plazo, ya que lo primero que se tiene que hacer es poner en funcionamiento las instalaciones. Son momentos de aplicar templanza, de tener claro que la nueva Escuela Municipal de Tauromaquia no podrá reabrirse con el esplendor de sus mejores años. Debemos de trabajar desde la humildad, unidad, respeto al trabajo que se viene realizando por un grupo de aficionados conjuntamente con la Fundación Cultura Taurina. Es nuestro propósito y estamos trabajando para retomar la actividad cultural taurina gratuita Mañanas de Toreo de Salón, que nos servirá para trabajar para la captación de los nuevos alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia. La previsión que se estima será para comienzos del mes de octubre. Pero bueno, en las redes sociales nuestras os mantendréis al tanto de la situación. Ahora quiero pasar a detallar el contenido de las veladas taurinas. Hoy abrimos las veladas con la charla coloquio sobre el libro Toros para Antitaurinos, con su escritor don Miguel Aranguren y el matador de toros gaditano José Ruiz Muñoz. Presenta y modera don Rubén González, taurino, biólogo y amigo de la Fundación Cultura Taurina. El libro se puede adquirir aquí, o podéis facilitar los datos para hacerle llegar a cualquier punto de la provincia de Cádiz por su precio de 29,90, sin gastos de envío. Mañana, jueves día 5 de septiembre, la ponencia se titula Santiago Domecq, el triunfo de un ganadero. Interviene don Santiago Domecq Borque. Presenta y modera don Marciano Breña Galán, profesor de Historia, crítico taurino en elmira.es. Cerramos el viernes, día 6 de septiembre, tratando la presidencia de los festejos taurinos, con la presentación de la Unión de Presidentes de Plaza de Toros de España, UPTE. Intervienen don José Luque Teruel, presidente de la Real Maestranza de Sevilla y de la UTE, doña Ana Isabel Moreno Muela, delegada territorial de la UTE en Andalucía, presidenta de la Real Maestranza de Sevilla hasta el 2019. Presenta y modera Ana Belén Álvarez Abuín, presidenta de las plazas de toros de Granada, Atarfe, y vocal de la UTE. Como ya sabéis, esta jornada la organiza la Fundación Cultura Taurina. Colaboran Bodega Fernández Gao y nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Jerez. Y queremos destacar el patrocinio de la empresa Nebur Medio Ambiente, que la gestiona nuestro amigo Rubén González, que está haciendo un gran esfuerzo y apoyando en los inicios de la reforma de las instalaciones.
Recordamos que la hora de comienzo son las 20-30 horas, es entrada libre hasta cubrir aforo y al finalizar cada acto se ofrecerá un Jerez Donó. Recordar que trabajamos por el fomento, la concordia y la libertad de nuestra cultura taurina. Muchas gracias. Buenas tardes. Autoridades, buenas tardes. Tania, delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Buenas tardes, don Francisco Zurita, concejal de Cultura de nuestro excelentísimo ayuntamiento. Bienvenido, muchas gracias a todos los asistentes, profesionales del mundo de la tauromaquia y aficionados todos y amigos. No me voy a alargar mucho, pero no quiero dejar pasar la ocasión de darle las gracias al presidente de la Fundación Cultura Taurina y amigo Rafael Valenzuela por brindarme el privilegio de inaugurar estas veladas y darme la oportunidad de presentar a dos grandes amigos que van a llevar a cabo esta primera edición esta primera jornada de este ciclo de veladas taurinas. Para ello, darle la bienvenida y las gracias al escritor Miguel Aranguren, que además de escritor y columnista de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, es un buen amigo mío, gracias a la amistad que le une con José Ruiz Muñoz, matador de toros de nuestra provincia, concretamente de Chiclana, y que es también yo lo quiero como si fuera un hermano mío. Voy a dar unos detalles porque es un privilegio para la Fundación Cultura Taurina y es un valor añadido para la fiesta de la vendimia. Creo que ha sido muy acertado que estas veladas se desarrollen al amparo del marco de la fiesta de la vendimia, porque, insisto, es un valor añadido a la fiesta y para la Fundación. Entonces, sin más, voy a dar unas breves reseñas del currículum extensísimo de don Miguel Aranguren. Él es madrileño, escritor madrileño, columnista, como decía antes. Sus padres son de Bilbao y por ahí un poco el apellido, ¿no? Evidentemente. Miguel además es autor de 13 novelas que han tenido numerosas ediciones y muchísimo éxito, como así lo pone de manifiesto los críticos literarios. Por citar algunas de sus obras, está La sombra del cóndor, El sueño de Dios, que es un fenómeno literario que profundiza en la vida íntima de Jesús de Nazaret. Otros títulos destacados está La hija del ministro, La sangre del pelícano, Aquel verano y Desde un tren africano, que lo publicó con tan solo 19 años, si no me equivoco. De ahí su éxito tan temprano y su trayectoria en todos estos años. Quisiera destacar una cosa, un hecho muy, muy interesante, porque Miguel lleva adelante la plataforma Excelencia Literaria, que lo veo como algo paralelo a lo que está haciendo Rafael con la escuela, con la Fundación Cultura Taurina. Se dedica a buscar nuevos valores en jóvenes y los forma para que tengan la oportunidad de desarrollarse como próximos escritores y desarrollarse en el mundo de la literatura. Como dije antes, Miguel también es columnista de diversos medios en Argentina, México y aquí en España como en medios como El Mundo y otros medios de relevancia e importancia. Además, ha estado durante 12 años de responsable de comunicación de la Fundación Codespa, de la que es presidente Su Majestad el Rey Felipe VI, que es una fundación dedicada al desarrollo del tercer mundo. Y ya para ir rematando, no solo es columnista y escritor, sino que además Miguel además, que yo me he enterado hoy, me ha hecho mucha ilusión saber que también es pintor
y escultor, y lleva a su espalda varias exposiciones que han tenido también mucho éxito. Bueno, como taurino también, destacar que es nieto y bisnieto de ganaderías de Solera, como es marqués de Villagodio y hermanos Villagodio. Y además he abonado desde que tenía 12 años de la Plaza de Toros de las Ventas, y de ahí su gran conocimiento del mundo taurino. Mundo taurino que además, digamos, da su fruto el libro de Toros para Antitaurinos, a raíz de que conoció en el año 2019 al matador de toros José Ruiz Muñoz. Y enlazo un poco mi vinculación con José Ruiz Muñoz, al que antes he dicho que lo quiero como si fuese un hermano. Pues yo en aquel año, en el año 2010 estaba en Madrid trabajando como biólogo en Nuevos Ministerios, y como buen jerezano pues buscaba enclaves donde escuchaba un cantecito, donde ve una patadita, y entonces me fui a la Academia de Flamenco, Amor de Dios, y allí tuve la oportunidad de conocer al mozo de espada de Curro Romero, Gonzalito, el mítico Gonzalito. Y entonces Gonzalito, coincidíamos los martes y los jueves allí en la academia, después nos íbamos a tomar una cervecita y empezamos a hablar de toro y bueno, mi vinculación pues me viene también a través de Rafael Valenzuela con la Escuela Taurina. Mi hermano también fue alumno de la Escuela Taurina. Yo me gusta ponerme de vez en cuando los tentaderos delante. Y entonces yo hablaba mucho con Gonzalito de toro. Y un día me dice: Rubén, vamos a bajar a Cádiz, vamos a ir concretamente a Chiclana, que te voy a dar una sorpresa. Yo quedé con el maestro, lo recogí en la estación, nos fuimos para Chiclana. A todo esto montamos Arrancapino en el coche, nos fuimos a Cádiz, a la calle La Palma, y pasamos un buen ratito y acabamos en la Plaza de Toros de Chiclana, donde un jovencísimo torero que vestía de grana y oro, si no me equivoco, y me dice el maestro: mira este chaval cómo torea. Y estoy recordando esa faena, se me pone el vello de punta. Y dice: pues este chaval es sobrino nieto de Curro Romero. Entonces estuviste muy bien, además, cortaste 2 orejas de rabo, ¿no? Y entonces, pues, aquella tarde estaba lluvioso además, y estábamos Gonzalito, Rancapino, el hijo de Rancapino, y yo, debajo de un paraguas. Y nos estábamos poniendo empapados. Y le digo a Rancapino: maestro, acérquese usted al paraguas, y su hijo, que se está mojando. Y dice Rancapino: no, si da igual, si tengo más. Tengo más hijos, da igual que este se moje. Y bueno, terminó la faena, y estuvo muy bien, y ya allí conocí personalmente a José Ruiz Muñoz, y lo que más me llegó no fue la faena de cada día, lo que más me llegó de él fue su humanidad, su pureza, su cercanía, su sencillez, su humanidad, y desde entonces, a día de hoy, no ha dejado de ser la persona que si es bueno como torero, es mejor como persona. Y tengo el privilegio de tenerlo como hermano. Y gracias por ser lo que eres y por darle tanto al mundo del toro. Desde entonces decidí intentar, en la medida de mis posibilidades, ayudar no solo al torero, sino a la persona, porque se lo merece. Si el mundo del toro tuviese un 10% de lo que tiene José Ruiz Muñoz en su interior, estaríamos ahora en un momento de plenitud y de éxito de esta fiesta que necesitamos todos arrimar un poquito el hombro para ponerla donde se merece. Y en ello estamos, y Rafael con su fundación está en ello. Bueno, no me voy a alargar más. Desde entonces, como decía, desde que conocí a José, a día de hoy pues he intentado ayudarle, como os decía, de la medida de mis posibilidades, llevándola a tentaderos. Hemos compartido ratos inolvidables, que eso otro día daremos otra velada de Puntatela para contar esas anécdotas. Y no me dilato más porque a quien me habéis venido a escuchar es al maestro Ruiz Muñoz y al maestro literario Miguel Aranguren, que
ellos tienen, y lo van a poner de manifiesto, es un tándem muy curioso, es, digamos, un mano a mano poético, literario, del que vamos a tener el placer de deleitarnos esta noche. Sin más preámbulos, por favor, os invito a que toméis asiento y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, arranco yo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Que Rubén se ha pasado. Yo estaba pensando, esta mañana me he caído por las escaleras de mi casa, he salido a las 5 de la mañana de mi casa en Madrid y no sé qué ha pasado. Se me ha resbalado la suela del zapato. La cosa es que he volado cinco escalones, ¿no? Y ha venido mi mujer, que se ha despertado, no sé si... ¿Se oye? Sí. Se ha despertado con el ruido y me ha venido a rescatar. Es decir, lo de escribir no es tan importante, ¿eh? Es mucho más importante las cosas, vamos a decir, que se pueden tocar. Que yo suelo decir que a estas presentaciones habría que añadir, si estuviese aquí mi mujer lo diría, bueno, y además de todo eso es el que saca mal el lavaplatos, el que todavía no ha aprendido a planchar, el que nunca cocina, etcétera, etcétera, que también es parte de mi currículum. Pues estoy agradecidísimo de estar aquí, autoridades. Me parece que es un gesto muy importante que estéis acompañando a la Fundación Cultura Taurina. Rafael, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo, que me consta además del esfuerzo y de la lucha y de la paciencia de la que hablaré ahora en la presentación del libro tan importante en el mundo del toro. Y al resto de los amigos que habéis venido, especialmente a los profesionales, pues muchísimas gracias. Iba a decir que a mí lo que me gustaría es haber sido torero, pero también suelo decir que un torero es aquel que yo quisiera ser, pero no puedo ser porque me falta todo, ¿no? Y entonces veo a los profesionales que han dejado huella en los ruedos de España, veo también a novilleros que están en el camino y tengo la suerte de tener a mi lado pues a un matador de toros que va, yo creo que a escribir historia. Y sin más, yo le quería por lo menos pasar la palabra para que saludes al público. Bueno, lo primero, estoy de acuerdo en Miguel solo en una cosa, y es que Rubén se ha pasado un poco con la presentación. Dar las gracias y mostrarle todo mi cariño tanto a Rubén como a Rafa, a la Fundación, a todos vosotros por venir. Pero en especial quiero dar las gracias a la Fundación por darme la oportunidad de estar aquí presentando este maravilloso libro y sobre todo estar rodeado de grandes amigos. Pero el mayor de los agradecimientos es por la labor que hacen, que han hecho, que han conseguido. Ahí está con esa reapertura de la Escuela Taurina de Jerez y me consta, sé del esfuerzo que ha llevado, y quiero dar las gracias en nombre de todos los aficionados y profesionales. Ojalá tuviéramos nosotros, me meto dentro, ¿no?, los cojones que has tenido tú, Rafa, y tienes tu equipo para hacer lo que habéis conseguido. Y bueno, nada, aquí lo primero de todo, vamos a presentar el libro. Toros para Antitaurinos, que os lo recomiendo, es pues el resultado de muchos años de afición de Miguel. Yo me consta que este libro ha estado en su mente durante muchos años. Creo que ahora pues lo ha hecho realidad y bueno, darle la enhorabuena, porque seguro que tiene un éxito tremendo y ahora ya él os contará un poquito como más a fondo de qué trata y el sentido de esa escritura, ¿no?, tan bonita. Bueno, daros las gracias a todos. Muy bien. Volviendo o iniciando, ¿no?, en el asunto de la escuela, recuerdo una vez hablando con Diego Urdiales, que es prologuista del libro, me hablaba de la Escuela Taurina de Arnedo, que es una iniciativa personal suya, y me contaba, mira, vienen chavales curiosísimos, hay chavales que tienen el veneno del toreo, pero otros muchos no. Y sin embargo, tengo la conciencia, me decía él,
que son más importantes los segundos que los primeros. ¿Por qué? Porque una escuela taurina es una escuela de vida. Y muchas veces estos chavales casi los recogemos, ¿no? No les va bien los estudios, les obligamos a estudiar. A veces tienen problemas de relación con sus padres, conocemos a los padres, etcétera, etcétera. O sea, una escuela taurina es algo muy importante y parece mentira que Jerez haya estado tanto tiempo, habiendo sido además siendo la escuela taurina más antigua de Andalucía, haya estado tanto tiempo paralizada, ¿no? Por las razones que Rafa ha comentado. Y es curioso, dentro de esta introducción tengo que decir, a medida que he ido adentrándome en el mundo del toro, tengo que decir que lo he aprendido a amar mucho más, pero a la vez también he aprendido a distanciarme un poquito de él, porque es un sector, cuesta hablar de los toros como sector, y más en una tierra como esta, ¿no? Que es cuna de tantísimos artistas que no hay ni siquiera que nombrar, ¿no? Paula Cincelado, en bronce, ¿no? Con esas muñecas que tenía de alondra y esa cintura, ese pecho, ese torear con el cuerpo entero. Pero es curioso que lo que se podría llamar el sector, cómo está de desunido. Y además basta con adentrarse muy poquito dentro de él. Y está desunido porque por un lado va la administración, si es que va, por otro lado van los empresarios con una mirada de corto plazo tremenda en general. Sabéis que siempre hay excepciones y gracias a Dios las hay. Por otro lado están los profesionales, los toreros, y por otro también rejoneadores y más hablando desde Jerez, y por otro lado están los ganaderos. Y en último lugar, en ultimísimo lugar, los aficionados y el público. Y basta un dato que yo creo que, bueno, muchos de vosotros me imagino que estaréis de acuerdo, pues pienso en la Plaza de Sevilla o pienso en la Plaza de Madrid, sacando los carteles bien de la Feria de Sevilla, bien de la Feria de San Isidro, en el caso de Sevilla, incluso con la Feria de San Miguel, en el mes de febrero. Eso no es pensar ni en los profesionales, ni en los ganaderos, pero sobre todo es no pensar en el público, ¿no? Que lo que quiere ver es un renuevo como el que hoy nos acompaña, como en el caso de Ruiz Muñoz. Bueno, yo soy escritor, suelo decir que soy contador de historias, a mí lo que me gusta es narrar. La vida es una narración, la vida es una novela. Estoy convencido de que sería muy largo, pero si cada uno de vosotros saliera aquí a contar su vida, nos marcharíamos a casa habiendo leído, habiendo escuchado, ¿no? Es más, volveríamos al origen de la literatura, a la literatura oral. La novela de cada uno de nosotros. La vida es un milagro, nosotros somos un milagro, somos un cúmulo de casualidades ordenadas, a todos nos pasan cosas y a mí lo que me gusta es contar. Y he podido contar a lo largo de un montón de novelas. Y luego en mis artículos de prensa pues también he tenido ocasión de darles un aire literario. Yo voy por la vida preguntando y a veces soy demasiado preguntón, pero es que uno no sabe dónde se esconde un personaje, dónde se esconde una trama, dónde se esconde... Y claro, a la vez soy aficionado a los toros. Es más, soy más que aficionado a los toros. Soy un auténtico apasionado de la fiesta. Desde niño, decía Rubén, en mi casa hay tradición ganadera. Es más, me viene ahora mismo a la cabeza el campo familiar, donde ya no estaban los toros, pero ese niño que yo fui escuchaba el eco del reburdeo, de los pitidos, de los bramidos de los animales que ya no estaban. Y a veces me sentaba en el salón de casa, de la casa de campo, de San Pelayo, alzaba los ojos y miraba los ojos de cristal de gitano o de mantalombro, y leía después la chapita, la faena de Luis Miguel, las dos orejas cortadas en Valencia, y lograba ver esa faena. Y a gitano, que era un toro mucho más antiguo y que no tenía chapita, yo lo veía en el campo. Y a veces cuando me iba a pasear, escuchaba un ruido en un matorral, que posiblemente eran unos conejos, y yo conseguía ver a gitano y a veces me asustaba. En aquella casa estaba un vestido de Antonio Ordóñez que dentro de una vitrina que yo no me atreví a abrir, porque también puede ser que por mi personalidad, también un poco mitificadora, para mí los toreros son algo muy serio, muy serio. Ruiz Muñoz lo sabe,
que insisto mucho en recordar a los toreros, a los que han tomado la alternativa, que son doctores en tauromaquia. Es decir, que están al mismo nivel que un ingeniero, que un médico, que un arquitecto. Y es más, lo suyo tiene bemoles, porque además ellos ponen los muslos, ponen la vida entera en un juego de vida o muerte, en una danza estremecedora, para que quienes estamos allí, bueno, primero para que la vivan ellos con esa intimidad que les hace olvidar incluso los olés del público, ¿no? Pero también, por otra parte, para que los que estamos viendo ese espectáculo salgamos de allí conmocionados. Pero sigo con el campo. Claro, yo era un niño que veía el vestido de Ordóñez y muchas veces me detuve a mirar las fotografías de los toros de Urquijo, de aquella encerrona de Antonio Ordóñez en Jerez. Antonio Ordóñez está muy presente en mi familia y estaba el cartel allí enmarcado y yo lo miraba una y otra vez, ¿no? Y también quería imaginarme cómo fueron aquellas faenas, y eso que yo no vi a Antonio Ordóñez, porque cuando yo empecé a ir a los toros, él ya se había retirado. El toreo es un sueño, aquel niño soñaba mucho, y aquel niño que a los 12 años se hizo abonado de las ventas, que llegaba a la plaza con un bocadillo dispuesto a pasar las horas viendo un espectáculo irrepetible, os decía que ese sueño también se convertía en narración. Y hablaba de los toreros y de ese doctorado que tienen tan importante para mí. Tomar la alternativa no es ninguna, vamos a decir, un compromiso por el que tienen que pasar los novilleros. No. Es algo muy serio, ¿no? Y os decía que aquel niño que soñaba en el campo también soñaba en la plaza. Yo suelo decir que he echado los dientes en las ventas y tengo todavía grabado en la memoria, en la primera vez que fui de la mano de mi abuelo, yo iba con el uniforme del colegio, en mi colegio llevábamos chaqueta y corbata. Antes a estos espectáculos se iba bien vestido, ahora se descuida un poquito más. Se iba a los toros como se iba a la ópera, es decir, estamos hablando de arte mayor. Y iba yo todo repeinado al agua de Colonia, pero sin saber muy bien dónde me estaba dirigiendo, sin saber muy bien que cruzar aquel pasillo del vomitorio, del tendido 1, iba a cambiar mi vida para siempre. De la mano de mi abuelo, asustado por los ruidos, los gritos de los almohadilleros, confundido y a veces incluso un poquito mareado con el humo de los vegueros, de los puros, de repente surco esa puerta y me quedo paralizado. Porque en el toro, en la plaza de toros, en la corrida, está todo lo que yo anhelo: color, movimiento y narración. Una corrida de toros, siempre lo decimos, es un espectáculo irrepetible. Uno compra la entrada con una ilusión tremenda de ver algo que tal vez podrá contar a sus nietos. Y con la seguridad que, aunque no se produzca, incluso aunque sea aburrido, no será igual al espectáculo que vio el día anterior o el año anterior en esa misma feria. Y entonces yo descubrí esa narrativa. A la vez, por razones familiares, veraneaba en Bilbao y en la feria, la Semana Grande de Bilbao, se acababa la corrida y yo bajaba, siendo niño, a todo correr a la puerta del Hotel Ercilla para ver llegar de vuelta a los toreros de la plaza. Recuerdo a Antoñete, pasar a Antoñete y tocarle el vestido y mirarme los dedos. ¿Por qué? Porque había tocado a un héroe. Un héroe que además a mí me parecía mayorcísimo. Yo pensaba que Antoñete no tenía dientes y le veía ahí con el mechón blanco y pensaba que era mayor que mi abuelo, cosa que no era cierta. Y recuerdo otra vez que bajaba a Paquirri, su última corrida en Bilbao, al mes más o menos sucedió la tragedia de Pozo Blanco, y por relación familiar le dije a Paquirri quién era y me dijo: sube a la habitación. Y ahí subí con Paquirri, el mozo de espadas y unos cuantos amigos. Y entonces, sentadito en una esquina, vi cómo se cambiaba, cómo se metía en el cuarto de baño, cómo salía duchado, cómo se metía en la cama y cómo hablaba de la corrida con la gente que la acompañaba. Y yo sentí que era un privilegiado. Y me fui a mi casa con chiribitas en los ojos. Mis compañeros de colegio jugaban al fútbol. Mis compañeros de colegio iban al cine. Bueno, yo también, al fútbol no. Pero hacían una serie de cosas que estaban muy bien, pero no conocían a los héroes. Y yo los había conocido.
y había tenido la suerte de tocarles el ruedo de, como se solía decir, de la capa del héroe, las lentejuelas, el bordado del traje de luces. Y durante muchos años pensaba en toros, hablaba de toros y soñaba con que algún día escribiría de toros. Ya me hice escritor, vamos a decir, profesional. Esto no es una profesión, se puede decir que viene en el paquete, el bebé viene ya siendo escritor. Tiene que aprender, no llegar a ser un gran escritor, pero bueno, con un poquito de esfuerzo, sacará sus libros, a la gente le gustará, más o menos. Y entonces aquel niño se había convertido en un joven, y un joven que quería escribir de toros. Traté de escribir alguna crónica taurina, y aquello no me funcionaba. Marciano, no sé por dónde estás, que he escuchado, ¿no?, que escribes crónica taurina. Me parecía un ejercicio dificilísimo. Y entonces ya publiqué mis primeras novelas y pensé, yo lo que tengo que hacer es escribir una novela de toros. Pero claro, el toreo, el toro, la tauromaquia, tiene un problema muy grande, y es que es muy fácil caer en el tópico. Muy fácil. Cuando es un mundo que, al conocerlo desde dentro, tópicos hay muy pocos. Hay mucha liturgia, hay mucha jerarquía, pero el tópico es una caricatura de la realidad, ¿no? Eso que dicen España y la siesta, o Andalucía y la flamenca, tonterías, bobadas. Por supuesto que hay flamencas, y por supuesto que hay buen flamenco, y que Rancampino va a los toros, pero alejados del tópico. Y me costaba. Veía películas de toros, leía libros de toros, hay muy poquita narrativa taurina, y fui aparcando el asunto. Y un día, en ese proyecto que tengo, no me voy a alargar con esas historias, pero en ese proyecto que tengo de búsqueda de escritores, me invitaron a un colegio del puerto de Santa María. Y una profesora me dijo, oye, ¿a ti te gustan los toros? Porque te he oído, seguramente me había oído terminología taurina mientras hablaba de libros. Porque es que, fijaros, nuestro mundo, entiendo que sois aficionados todos los que estáis aquí o profesionales, nuestro mundo culturalmente es riquísimo. Solamente en la lingüística es riquísimo. Tenemos un diccionario propio, que muchas veces ni siquiera sabemos que lo utilizamos en nuestra habla convencional, diaria, ordinaria, ¿no? Bueno, pues aquella profesora me dijo, oye, ¿que te gustan los toros? Y yo, me encantan. Dice, pues aquí hay una madre de un torero. Y luego, no me lo puedo creer. Yo, que soy el curioso impenitente, la quiero conocer. Y la conocí. Charo. Charo es la madre de este torero que tengo la suerte de tener al lado. Y entonces yo le dije que me encantaría conocerle. Me encantaría estar con un héroe. En ese momento era novillero. Y además novillero que estaba en un momento bajo. Algunos conoceréis, ¿no?, el famoso poema de Kipling, If o Sí, que habla del éxito y del fracaso, ¿no?, y nos pide un comportamiento más o menos parecido respecto al éxito y al fracaso. Entonces me dijo, mira, pues está viviendo en Madrid mi hijo, le voy a decir que le vas a llamar, y nada, así queda con él. La verdad es que no está viviendo un momento fácil porque la profesión se le ha puesto de uñas y bueno, por una serie de circunstancias. Entonces me costó mucho conseguir ver a Pepe, porque le debía, bueno, yo sé que era así, ¿no? Le llamaba a su madre y me dice, oye, mamá, ¿pero este escritor quién es? ¿Pero qué le voy a contar yo? Que si es mucho más viejo que yo. Bueno, Pepe era un chaval en ese momento. Pero R que R, me impuse y quedamos. Y tengo la imagen, quedamos en la puerta del Corte Inglés de Goya, de un chaval iba vestido de esta guisa que hoy trae, agitanado, con una planta de torero realmente impresionante. Y nos saludamos, tú eres Pepe, yo soy Miguel, vamos a tomarnos un café. Y ahí empezamos a hablar y hasta hoy, porque no nos callamos, ¿no? Nos callamos ni debajo del agua. Lo que pasa es que empezamos hablando de toros, enseguida hablamos de la propia vida, a veces hablamos de historia, hablamos mucho de nuestras familias, hablamos mucho de sentimientos. Yo pinto, esculpo, escribo, y entonces tengo, no sé si la suerte y la desgracia, o la desgracia, me pasa como a Pepe, de vivir con los sentimientos a flor de piel. Y entonces todo nos afecta más, también todo lo disfrutamos más. Es decir,
muchas cosas en común. Voy a ser rápido. El asunto es que nos hacemos muy amigos. Conozco a Anita, que en un tiempo breve se convirtió en su mujer. Nos hicimos, ya digo, íntimos amigos, mi mujer, Anita, y empezó una etapa taurina en la que Pepe me dio protagonismo, vamos, un protagonismo sin dar la cara, que era lo que yo quería. Y entonces empecé a conocer el oficio por dentro. Y esos héroes de repente se convirtieron en personas de carne y hueso, que tienen sus horas de heroicidad y tienen también sus horas de humanidad. Y me vino a la cabeza el libro. Oye, a mí me gustaría volver a retomar este proyecto. Y entonces, repito, yo soy narrador. Y entonces empecé a escribir una historia que rompiera los tópicos, y conté los avatares de un torero en horas bajas, con un problema familiar, que tiene una última oportunidad y una serie de cosas que le ocurren. Y después de ese relato, porque se convirtió en un relato breve, vino otro, así hasta 5, y dije, esto no es suficiente. Es más, como mi público no es taurino, bueno, hay de todo, ¿no? Pero no es necesariamente taurino, me vi obligado a poner un montón de notas a pie de página para explicar pues, lo que es un descabello, lo que es la cruceta, lo que es el estaquillador. Claro, tenemos un lenguaje riquísimo y que, por desgracia, y sobre todo las nuevas generaciones, desconocen por completo. Y entonces empecé con las notas a pie de página y dije, esto no es suficiente, esto no es suficiente. Y además me sucedió una cosa con Pepe, y es que durante la pandemia él decidió que había que torear. Estábamos todos encerrados en casa y, por lo tanto, a la afición había que darle el regalo de una tarde de toros. Y en una plaza de tientas de quien era su apoderado en ese momento, organizó, bueno, no sé cómo llamarlo, un ejercicio de campo, de toreo y muerte de 2 animales, retransmitidos por YouTube. Aquello tuvo un impacto impresionante, no sé si fueron 12.000 o 13.000 las personas que lo vieron, y tuvo también un impacto tremendo porque una asociación animalista puso una denuncia. Entonces, creo que ha habido 2 veces, y las 2 han tenido que ver con los toros, que por figurar he recibido amenazas de muerte. Yo me quedé realmente sorprendido, ¿no? Además, nombrando, no con el nombre, gracias a Dios, pero nombrando a mis hijas y deseando unas cosas terroríficas, ¿no? Estas cosas que tienen las redes sociales, el anonimato de las redes sociales. Y bueno, pues me di cuenta eso, que este mundo necesita una respuesta. Yo estoy convencido de que la tauromaquia no necesita defensa. No hay que defender nada que es legítimo, legal, artístico, parte de nuestro acervo cultural, etcétera, etcétera. Lo que necesita es una explicación. Yo cuando me reúno con mis amigos que no son taurinos, me doy cuenta de que les falta entender el porqué y el para qué. Y fue entonces cuando vino a mi cabeza el libro Toros para antitaurinos. De tal manera, yo creo que nos pasa a todos. Yo no soy muy aficionado al caballo, pero me encuentro con un ganadero o con un jinete que me cuenta el pozo profundo y el día a día, bien de una ganadería, bien de la doma, bien de la monta de un caballo, y me acabo apasionando. Es decir, cuenta y convencerás. Y es lo que me propuse con Toros para antitaurinos. Es cierto que busqué un título que hiciera un poco de cosquillas, ¿no? Y que, incluso porque eso me interesa mucho, que algún antitaurino que los ha habido, pues piense, esto es para mí, y se lleve el libro, lo pague, encima a mí me lleguen derechos de autor, y cuando llegue a su casa y empiece a repasarlo, diga, ahí va, que me han metido un gol, ¿no? Pero ese gol puede ser por la escuadra, y cuando termine de leer el libro, puedo llegar a la conclusión de que esto de los toros, mira, no me va a gustar, no lo voy a entender, pero este autor me está repitiendo página a página que me respeta. Y yo no le respeto, o no le he respetado, y no he respetado a los protagonistas de este libro, ni a los profesionales, ni a los ganaderos, ni a los empresarios, ni a los aficionados, ni al público.
Esa es la misión de Toros para Antitaurinos. Por lo tanto, a esos 5 relatos, bueno, pues, añadí esas notas a pie de página y después añadí una explicación concreta del toro. Hay que conocer qué es el toro, de dónde viene el toro, lo peligroso que es criar al toro y lo necesario que es criar al toro, un animal que es endémico de la península y que hemos conseguido, fijaros, hemos conseguido llevarlo al Nuevo Mundo, lo conseguimos llevarlo al Nuevo Mundo junto con la fe y la ciencia en la universidad. Es lo que dejamos. Cuando nos marchamos se quedó ahí el toro, la fe y la universidad. Y entonces un capítulo sobre el toro, un capítulo sobre la corrida, donde Ruiz Muñoz está presente casi frase a frase. Y aquí quiero hacer un inciso porque a mí me encantaría que tuvierais ocasión, yo sé que es un imposible, pero que tuvierais ocasión de acompañar un día de corrida a un torero y que podéis palpar las emociones de un torero, que son el miedo, por supuesto, pero es la responsabilidad. Es la alegría también de encontrarse con el público y de enfrentarse con el toro. El toro no es un enemigo para el torero, el toro es un colaborador que a veces no se entiende. Bueno, pues en esa explicación de la corrida está Ruiz Muñoz y está mucha de la gente que la acompaña. Veo aquí que está Miguelito, su mozo de espadas, que también me ha enseñado muchas cosas, incluso sin darse cuenta, mientras se viste Ruiz Muñoz, porque yo no pierdo ripio. Y entonces miro, apunto, etcétera, etcétera. También los miembros de la cuadrilla, el ayuda, el apoderado. Es decir, un torero es un universo que mire por donde se mire, es realmente apasionante. Cuando hablaba de la corrida, y antes he hecho una mención a la paciencia, se dice que el mundo del toro es un mundo de valores. Yo a veces lo pongo en duda. Lo pongo en duda por esta desunión que os he dicho al principio. Claro, si cada cual va persiguiendo sus intereses, los valores brillan por su ausencia. Valor es pensar en el otro, en la necesidad del otro. O incluso decir, oye, mira, pienso en tu necesidad, piensa tú en la mía y vamos a unirnos. ¿Para qué? Pues para renovar la fiesta, para que vaya más gente, para explicarla mejor, para ser más didácticos, para participar en este tipo de jornadas. A mí me encanta la sociedad civil. Es decir, los políticos, y perdonad, que hablo con mucha libertad, no estáis para hacernos las cosas, estáis para facilitarnos las cosas. Y de hecho para eso os votamos, para que nos las facilitéis. Y a mí lo que me gusta es la sociedad civil. O sea, alguien como Rafa, que se pone el mundo por montera y dice que me ponen complicaciones, pues espérate, que yo tengo paciencia porque soy torero. ¿Y qué significa la paciencia en un torero? La paciencia significa esperar. Y esperar, yo soy una persona muy impaciente, esperar tiene muchísimo mérito. Esperar y que el teléfono no suene. Esperar después de que te hayan prometido una corrida, una novillada, y que 3 días antes te digan, no, fíjate, hemos metido a otro. Esperar es tener los sueños puestos en los carteles de una feria donde crees que vas a, incluso que te mereces estar, y tate, que por estos intereses espurios del mundo del toro no cuentan conmigo. Antes hablábamos de un amigo común, Fortes, Jiménez Fortes, que tuvo una tarde heroica en Málaga y donde además de ser heroica toreó muy bien. Pues Fortes es un ejemplo de espera. De hecho, tengo que decir que los toreros que yo he tenido la suerte de conocer, para mí son un ejemplo. Es decir, yo me miro mucho en ellos y les cuento muchas cosas a mis hijos de estos toreros. Mis hijos tienen carrera universitaria, uno de ellos trabaja en un banco muy importante, otro trabaja en una empresa también muy importante. Nada, no son nada frente a un torero. Nada. Se tienen que aquilatar en lo que vosotros sufrís, en el enfrentamiento al dolor, etcétera, etcétera. Pero repito, la paciencia en la vida de un torero es fundamental, porque a veces el fruto se recoge después de muchos años de ostracismo. No sabes quién te mete el palo en la rueda, pero te lo meten una y otra vez. Resulta que tienes un público que está deseando verte, unos aficionados que viajan contigo para acompañarte en esas tardes, aficionados que quieren soñar tu toreo, y los intereses del mundo taurino dicen que no, dicen que no. A mí, cuando oía el contenido de las veladas, digo, qué pena que no estar
mañana y sobre todo pasado, ¿no? Porque me empezaré a preguntar antes de que los intervinientes hablaran, ¿no? En fin, hubo un día, en el mes de julio, yo creo que del año 18, no recuerdo muy mal los años, muy mal las fechas, que Ruiz Muñoz me dijo, voy a torear un festival. Nos habíamos conocido hacía unos meses y tenía un panorama negro, 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 negro. Yo soy él y hubiese matado el sueño. Me han llamado para torear un festival, es en un pueblito muy pequeñito de la Sierra de Huelva, se llama Campofrío. Y le digo, pues Pepe, qué casualidad, porque voy a pasar unos días en el puerto de Santa María, mi mujer y yo vamos a ir a verte. Ah, fenomenal. Llegamos allí, una plaza preciosa, pero muy pequeñita, yo no sé cuántas, 400 personas, como mucho. De hecho, en las localidades de Barrera te cuelgan las piernas, ¿no? Y te metes en el callejón. Y allí salió José Ruiz Muñoz, cogió su capote, cogió su muleta y de repente, en la locura que vivimos, ese día miro a un lado y me encuentro a una niña que estaba pegadita a nosotros, que no sé quién era, de 13 años, que se le caían las lágrimas, porque había un torero que estaba soñando el toreo. Y resulta que en ese momento me di cuenta de que yo también estaba llorando. Y mi mujer, que no es especialmente taurina, le miro y también está llorando y me dice, esto es precioso. Es decir, es la emoción del arte. Yo la he sentido en la Alhambra, la he sentido delante de la Piedad de Miguel Ángel, la he sentido, o sea, me acabo de estremecer, este estremecimiento lo he sentido en la Catedral Mezquita de Córdoba, la he sentido en sitios muy concretos, la he sentido viendo a Paula en aquella tarde de Madrid, la he sentido con Antoñete, ya he hablado de ellos, ¿no? Pero en un pueblito de la Sierra de Huelva, mi vida personal y mi vida de aficionado cambió, porque entendí que el torear es, en efecto, un arte mayor. Es decir, que debería estar considerado como una más de las bellas artes, porque aquello era danza, era ritmo, era pureza, era entrega, lo era todo, lo era todo. Y, en fin, he escrito Toros para antitaurinos, para sorpresa de la editorial, en apenas unas semanas ha salido ya la tercera edición, lo que nos viene a decir que los toros interesan e interesan mucho, y me encantaría repetirlo, los toros interesan e interesan mucho a los empresarios, a los profesionales que a veces no se lo creen, a los ganaderos, interesan mucho, lo que pasa es que hay que sentarse para hacer las cosas bien. Y lo está leyendo mucha gente y tengo la suerte de recibir por ahora comentarios positivos. Yo estoy deseando que llegue algún comentario negativo, porque si no pasa como con lo de Rubén, que te sientes importantísimo hasta que te caes por las escaleras. Entonces, yo os digo que soy un preguntón y por lo tanto, en esta presentación, yo no quiero que sea una venta de libro, porque si fuera una venta de libro yo no vendría. Si me dicen, oye, es que Menganito va a presentar su libro, a ver si vende unos cuantos ejemplares, bueno, a ver qué excusa me busco. Yo lo que quería, y por eso tuve el interés enorme de que Ruiz Muñoz nos acompañara, yo quiero hacerle algunas de las preguntas que le he ido haciendo a lo largo de estos años en los que nos hemos tratado y hemos fundido nuestra amistad. Entonces, en primer lugar, yo hablaba de la paciencia y hablaba de los sueños, y también he hablado de mi infancia. Entonces, a mí me da muchísima curiosidad, aunque tú lo lleves en los genes, ¿por qué un niño decide hacerse torero? Sobre todo en una casa en la que los toros, a pesar de la presencia de tu tío abuelo, pero que era una presencia lejana, estaban escondidos. Bueno, pues de nuevo buenas tardes, que ha pasado ya un ratillo. Nada, dar las gracias a Miguel por todo. Y pues yo creo que la respuesta de esa pregunta la ha dado él antes, ¿no? El escritor nace y yo creo que todo artista nace siendo artista, y yo en mi caso pues así lo he sentido, ¿no? Desde que tengo uso de razón he querido ser torero, he vivido en torero y esa ha sido mi meta a buscar y a luchar, ¿no? Y en esa meta han aparecido las espinas, que a veces yo pienso que son zarzales, ¿no? Zarzales que se clavan en la piel, entran en la carne y uno quiere salir de ellos y resulta que te rasgan por completo, ¿no?
pero también en ese sangrar, porque se sangra, uno se va encontrando aquel artista que es, ¿no? Entonces, en tu carrera, yo te digo que te conozco a ti en un momento, vamos a decir, en el que las cosas no habían salido bien, y me parece que la enseñanza del torero está justamente en eso, ¿no? En saber afrontar los momentos de dificultad, incluso de fracaso, y también saber dar el valor relativo que tienen los triunfos, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú el fracaso y el triunfo? Bueno, pues yo creo que todo se resume a una palabra y es afición, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ha mantenido en esos momentos de desierto, en esos momentos en los que uno no torea, esos momentos de espinas, ¿no? Y de sangre, como tú dices, en los que pues incluso tus familiares, ¿no? Los amigos más cercanos no entienden que uno siga luchando por una forma de vida. A mí lo que me ha mantenido ha sido la afición y la vocación a mi profesión, ¿no? Es una forma de sentir, es una forma de ser, que yo creo que no la elige uno, sino que te viene dada. Y yo solo me he dedicado a cultivarla y a seguir trabajando para seguir creciendo, ¿no? Y en Sevilla, en tu presentación en aquella corrida de 6 toreros con animales de Fermín Borquez, tocamos el cielo. Tocamos el cielo, estas cosas que pasan, por eso Jerónimo decía que me encantaría estar en la jornada de los presidentes, ¿no? A veces que un presidente saque o no saque el pañuelo, sobre todo cuando es por decisión propia y no respetando la voluntad del público, pues puede de alguna manera marcar el rumbo no de la carrera de un torero, pero sí de los siguientes años, ¿no? Vas a Sevilla, tocas el cielo, nos haces ver la magia de torear. Yo veo las imágenes, las he visto 1000 veces, ¿no? Y me sigo estremeciendo. Me parece que hay un lenguaje, un diálogo entre el animal. José no es el único torero que lo hace, pero cuando le ves en el campo, donde todo se escucha, es una preciosidad verle hablar a los animales, porque les va diciendo piropos. Ahora el piropo está muy castigado. Bueno, pues él se pega el gustazo de decírselo a las becerras, a los herales, a los novillos, incluso a los toros que torea a puerta cerrada. Y en la plaza también, lo que pasa es que en la plaza no es tan fácil escucharlo, ¿no? Luego llega a Madrid, una confirmación en el que el ganado no acaba de entregarse, pero donde muestras también una capacidad de renovación en cuanto al lenguaje taurino que hay hoy. Y en tu vida, en vuestra vida, llega una situación personal muy complicada, eh, inesperada, y en la que, bueno, yo tampoco he hablado muchas veces sin que esté Pepe delante y por lo tanto me remito a esas veces, ¿no? Que parece que puede ser la puntilla de tu carrera y de repente tú decides, apenas una semana después de que suceda la tragedia, aunque Anita está con nosotros, por lo tanto es una tragedia medida, decides hacer el paseillo en niebla en una tarde demoníaca de viento y televisada, y en la que das un ejemplo de pundonor, pero también de creatividad. Es decir, yo tengo la sensación de que ese día plasmaste el dolor toreando. Bueno, pues la verdad que yo me considero un torero y una persona, ¿no? Yo soy como torero, soy igual como persona y me considero una persona de mucho sentimiento y apasionado. Y bueno, pues a lo largo de estos años me ha acompañado mucha gente querida en mi carrera. Uno de ellos, Rubén, otro, mi amigo Miguel, y otra, pues, es mi mujer, Ana. Y han vivido conmigo todo el proceso de un torero, esos momentos de fracaso, esos momentos en los que uno, pues como ha dicho Miguel, ve un poquito la luz. Y a lo largo de todos estos años, por las diferentes etapas en las que he ido pasando, la verdad que he tenido la suerte
y hasta las más frustrantes, disfrutarlas y disfrutarlas gracias a la gente que tengo alrededor, ¿no? Entonces yo he podido sentirme igual de torero cuando no he hecho el paseillo a cuando lo he hecho en Madrid, pero exactamente de la misma manera. Y bueno, yo creo que esa tarde de niebla yo creo que no era yo el que hacía el paseillo, sino era más bien empujado por todos esos queridos que han estado y están en tantos momentos. Y esa es mi gasolina, ¿no? Mi gasolina sois vosotros, yo soy una persona de mucha fe y como persona de fe creo en las personas buenas. Y al igual que hablamos de lo mal que está el toreo, también se mantiene gracias a personas como Rafa, gracias a personas como Miguel, como Rubén. Y bueno, pues eso es lo que me alimenta a mí en el día a día para que no dependa mi estado anímico de las circunstancias ni profesionales ni personales, ¿no? Y esa tarde pues fue una tarde de muchas emociones y cuando uno pone el corazón y no la mente en esas tardes pues suelen pasar cosas mágicas y diferentes, ¿no? Como pasó, ¿no? Pero claro, sin dar detalles que no son necesarios, vino un invierno, el pasado invierno, un invierno durísimo, de una entrega total. Sí que voy a decir una cosita. Yo cuando he tenido que contar o explicar a la gente joven qué es el amor, les cuento la historia de Pepe y Anita. Y me quedo ahí. Y entonces llega a Sevilla y nuestras ilusiones después de un invierno maravilloso de entendimiento con el ganado en el campo, de repente Sevilla supone un golpe tremendo porque se vienen de repente encima las noches sin dormir, el mal comer y sobre todo el corazón siempre pendiente de un hilo ante la persona que más quieres. Y te vuelves a rehacer. Me acuerdo que me dices después de Sevilla, Miguel, yo he entendido, mirar qué torería, ¿eh? Yo he entendido que Dios me está pidiendo ahora mismo que pare. Y le voy a dejar hablar. Voy a dejar de torear y yo sé que un día me va a decir, otra vez. Y durante este tiempo me voy a dedicar exclusivamente a mi mujer y a mis hijas. A mi hija y a mi hijo. Y así fue. Y de repente un día me llama y me dice, oye, que empezamos otra vez. Y qué bonita es la resurrección de un artista. Como decía antes, yo tengo la sensación de que los artistas sufrimos, también nos alegramos, también vivimos momentos de muchísima felicidad y todo eso es lo que alimenta nuestras obras. Entonces yo estoy convencido de que nos esperan momentos maravillosos, preciosos, en beneficio de la afición y lo único, me da la sensación también que vamos a tener que tirar de paciencia. Entonces yo aquí también aprovecho, no porque esté José, también tenemos aquí el caso de Javier, de un novillero. A veces los aficionados somos muy pasivos y tal vez nos falte el foro donde podamos llegar a los empresarios, ¿no? Para decirles, es que queremos ver a estos toreros. Se nos dan las cosas hechas. Ojalá que encontremos esa manera, ¿no?, de atajar esos caminos, ¿no? Antes se decía el toro de 5 y el torero de 25. Ahora no, ahora los toreros duran mucho más. Pero también es cierto que hay una plenitud en la vida, en el físico, etcétera, etcétera, que hay que saber aprovechar, ¿no? Entonces, yo cuando me encuentro con periodistas, cuando me encuentro con taurinos, cuando me encuentro con algún empresario que no quiere ver la necesidad de este asunto, de ir abriendo puertas, les digo, es que la fiesta está en nuestras manos. Está en las manos de un escritor que quiere comunicar lo que es la fiesta, pero también está en las manos del espectador, del aficionado y de los profesionales y ganaderos. Entonces, para no hacerlo más largo, yo quería, si os parece, agradecerle a Ruiz Muñoz de corazón su presencia, su amistad ya sabe que no es una cuestión de agradecer, sino de una suerte que nos hayamos encontrado. Y a mí me gustaría, cuando termine el acto, si alguien quiere que
le dedique algún ejemplar, estaré encantado. Y que esto sea un éxito. Y que sea un éxito porque muchos de los que estáis aquí deseéis colaborar. De la manera que podáis, que no lo sé. No lo sé. Yo mañana me voy de Jerez y, por desgracia, no voy a estar aquí en el día a día. Pero de verdad, sociedad civil, o sea, armaros y seguir los pasos de quien están dispuestos a liderar, que es importantísimo. Muchas gracias. Bueno, un segundo, Rubén, con tu permiso. Yo sí quiero animaros un poquito más a que compréis el libro. Habéis visto la sensibilidad que tiene el artista que lo ha escrito y por tanto las páginas y las letras que hay ahí dentro tienen las mismas. Os lo recomiendo sobre todo para gente joven que no esté muy metida en el mundo del toro. Es muy didáctico y luego además muy entretenido con el tema de los relatos y nada, que os animo y muchas gracias por estar aquí y por este Y rato. una cosita más que se me ha olvidado. Este libro está dedicado en primer lugar a José Ruiz Muñoz, porque hay toreros que necesitan escritores. Los toreros también necesitan poetas, yo no lo soy. Llegarán los poetas, llegarán los cantaores, pero bueno, por ahora es un narrador el que le pone, de alguna manera, letras, palabras al torero de Ruiz Muñoz. Bueno, no sé si sería factible hacer alguna pregunta, porque tenemos poco tiempo, pero si quería hacer alguna pregunta, creo que es el momento. Tenemos que ir a Miguel y a José Ruiz Muñoz para resolver alguna cuestión, alguna duda que queráis. Bueno, y si no, pues vamos a darle la palabra a don... Sí. Vale. Sí, me dice al oído José que es una pregunta muy difícil. Claro que se puede adaptar, pero tiene que ser una adaptación consensuada y luego una adaptación que es muy delicada. Es decir, mucha gente pide pues que se suprima una serie de suertes que son fundamentales. Es más, es fundamental el destino del toro. Y el destino del toro es la muerte a estoque. No puede ser otra. Si no, sería incluso una traición para el propio animal, ¿no? Porque es para lo que se cría, para lo que se le ha mejorado la raza, etcétera, etcétera. Fijaros, un dato curioso. El toro es de los pocos animales que llega a la plaza siendo un número bien en el espaldar, en el lomo o bien en el crotal, y cuando sale al ruedo ya tiene un nombre. ¿Y por qué tiene un nombre? En México se lo ponen en ese momento. En España estamos mediatizados por la tradición de que lleve el nombre de la madre transformado, ¿no?, al género masculino. ¿Por qué se le pone un nombre? Porque es un animal que está llamado a pasar a la historia. De hecho, hemos llegado bordeando la plaza de Jerez, la plaza de toros, y está llena de azulejos de animales que tuvieron 20 minutos de esplendor y que han quedado grabados en la historia de la ciudad. Y no solamente de la ciudad, sino algunos de ellos de la historia de la tauromaquia, ¿no? Entonces, ese adaptarse tiene que ser un adaptarse muy, muy, muy cuidado. Y antes hablaba de que los toros son liturgia y la liturgia es sagrada. Sagrada y liturgia sagrada, que tiene que ver con la Iglesia, ¿no?, y la celebración de los sacramentos. Pero es que el toreo no deja de ser un sacramento laico. Y por lo tanto, esa liturgia, que es la que se vive, por ejemplo, cuando se viste un torero, que es siempre está medido qué es lo que se pone primero, qué después, los silencios, etcétera, etcétera, eso hay que respetarlo. Y con las jerarquías lo mismo. A partir de ahí, pues habría que hablarlo y por qué no. Desde luego, la mayor, para mí, adaptación es cómo hacer en determinadas plazas, incluyo la de Jerez, para que venga más gente joven. Esa es la clave. Resulta que la gente joven tiene un interés renovado ahora mismo por la tauromaquia,
pero muchas veces por asuntos económicos o por el horario, por lo que sea, no llegan a entrar en un tendido. Yo creo que él ha abordado, y yo estoy de acuerdo completamente con él, en que hay muchas cosas de la tauromaquia que se pueden ir evolucionando, ¿no? Y de hecho deberían de evolucionar, pero hay una base cultural y litúrgica que yo creo que esa debería de ser sagrada, ¿no? Sí, y me acabo de acordar de un detalle. Se quiso evolucionar en los edificios, en las plazas de toros, y se construyeron plazas en un periodo de tiempo brevísimo, llenas de comodidades, aparentemente, cubiertas, y llegas ahí y dices, ¿dónde estoy? En una plaza de toros, en un estadio de balonmano, de baloncesto, todo esto son ecos, no me entero, el ruido está lejísimos, aunque esté en la primera fila o incluso en la barrera. Y sin embargo, no sé, yo este verano he tenido la suerte de ir a alguna plaza de toros como Azpeitia, que está dentro de un valle de Guipúzcoa, rodeado de montañas, y la plaza es el tesoro del pueblo, el tesoro arquitectónico, porque es que, curiosamente, la tauromaquia está rodeada y da vida a otras muchas artes, ¿no? Y la de la arquitectura es una de ellas. Por ejemplo, lo reconocible que es el ruedo de Jerez, ¿no? Pues ¿cómo decirlo? Es una presentación de la ciudad necesaria, ¿no? ¿Qué es Jerez? Pues entre otras cosas, su plaza de toros con sus burladeros. ¿eh? Bien, pues sin más preámbulos vamos a dar la palabra al señor delegado de Cultura, Fiesta, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural de Jerez, don Francisco Zurita. Muchas gracias. Bueno, señora delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, señor presidente de la Fundación Cultura Taurina, Rafael Valenzuela, Junta Directiva, conferenciante que nos ha acompañado esta noche, aficionados todos los toros, que sé que todos los que estamos aquí pues somos aficionados. Yo, en primer lugar, me gustaría felicitar a las personas que han lidiado hoy aquí, uno con la palabra, otro con su experiencia con la muleta y con el capote. Creo que estos testimonios son los que hacen afición, los que hacen tauromaquia, lo que hace que muchas personas que no conocen el mundo de los toros pues se puedan enamorar de él, que estoy convencido que con personas tan entregadas alguno se dará cuenta de la importancia que tiene el mundo de los toros, nuestra cultura, nuestra historia, y desde luego pues daros las gracias porque es un lujo teneros aquí. Y también, como no, darle las gracias y la enhorabuena pues a la Fundación Cultura Taurina, porque para que vengan diestros de esta categoría pues tiene que haber carteles de categoría. Y los carteles que ha preparado la Fundación para estos 3 días pues son realmente de categoría. Y es para venir a la plaza y estar presente y tener tarde de gloria o tarde-noche de gloria como las que estamos teniendo. Y también darle las gracias porque hay que reconocer que la Fundación es la que ha mantenido viva la llama de la tauromaquia en tiempos muy complicados, en plazas muy complicadas. Y basta preguntarle a un torero para saber que hay que torear también en plazas difíciles. Y la Fundación ha tenido el punto de honor para hacerlo, como digo, en situaciones muy complicadas, con lotes que le ha tocado muy complicado durante los últimos años. Y yo lo que sí me gustaría, yo creo que ellos lo saben, pero tanto por parte de la alcaldesa como por mi parte, por parte del gobierno municipal, los lotes que les va a tocar en los próximos años van a ser buenos. Van a ser buenos. No sé si van a venir contra pío. Eso, bueno, que cada cual juzgue. Pero desde luego van a venir con bravura a la hora de defender a la tauromaquia, de ponerla en el lugar que le corresponde, y también con nobleza, porque vamos a ser un gobierno noble y vamos a ir de la mano de esta fundación para que Jerez vuelva a tener grandes tardes de toro, tardes gloriosas, que recuperemos toda la afición, la plaza de toro portátil. Yo creo que ya se está notando. Este próximo mes vamos a tener una exposición
de sayas toreras. Hay que defender la tauromaquia sin tapujos, sin miedo, como se está haciendo del Gobierno de la Junta de Andalucía, como está haciendo nuestro consejero, porque es que no se puede hacer de otra manera. Yo creo que es que no hay nada que agradecer. Estamos haciendo lo que hay que hacer, que es defender la tauromaquia, porque es una parte sustancial, importantísima de la cultura española, de la cultura andaluza y, desde luego, de la cultura de Jerez. Así que somos nosotros los agradecidos. De verdad que va a venir esos lotes futuros con mucha nobleza y se va a notar. Y muchísimas gracias a todos por participar y por estar aquí presentes y pasar un rato, estos ratos tan buenos que estamos pasando. Muchas gracias.